El tribunal ha enviado, así como había hecho en la ocasión de las audiencias que han preparado esta sesión, una notificación de esta sesión específica del tribunal a todas las 43 transnacionales y empresas también nacionales con proyección también internacional que habían sido objeto de acusación, de análisis a lo largo de las 6 audiencias que han preparado esta sesión final. De las 43 transnacionales, 6 han contestado, algunas de ellas no reconociendo la autoridad de un tribunal de opinión que representa a los pueblos y que no tiene, así dicen directamente, un reconocimiento legal por parte de los estados y de la comunidad internacional, y esos son Endesa, Cemex, Dairy Partners América y Nestlé. Nestlé retoma en su respuesta la misma posición que había tomado en la primera sesión, la preaudiencia también en Suiza y después aquí en Colombia, que no reconocía de hecho la autoridad del tribunal y que no piensa oportuno presentarse directamente en el tribunal. 2 de las empresas que han sido mencionadas a lo largo de las audiencias han enviado al revés una respuesta escrita, articulada, que evidentemente está a la atención de los miembros del jurado, ha sido incluida, así como se había dicho en la carta de invitación a las transnacionales, para la atención del jurado. Estas 2 empresas son Aviatur, que ha enviado específicamente una respuesta de su vicepresidenta, y una documentación de las prácticas que está desarrollando en el país. El tribunal se había comprometido evidentemente a enviar también por la responsabilidad que ha sido varias veces discutida de los estados y de los gobiernos de los países donde actúan principalmente y donde están las casas madres de estas transnacionales, y se han enviado la notificación a los países que más representan las transnacionales, específicamente Holanda, España, Suiza, Inglaterra, Sudáfrica, Estados Unidos y México. Y nadie de estos estados ha contestado. Después, el tribunal ha notificado la presencia o la existencia de esta audiencia a las autoridades del país donde se está desarrollando esta audiencia, evidentemente solamente para invitarlas a participar, si acaso, y a estar al día de la actuación del tribunal y de sus objetivos. Las autoridades invitadas han sido el doctor Volmar Pérez Ortiz, Defensor Nacional del Pueblo, el doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional. De estas autoridades, 2 han enviado una respuesta muy tempestiva al tribunal, diciendo todavía que no era posible para ello participar, y son el Procurador General de la Nación, el doctor Edgardo Maya Villazón, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por último, el tribunal, y por cierto como actor principal en todo este proceso, el tribunal ha enviado a través de la Embajada de Roma, donde está la Secretaría del Tribunal, y también directamente aquí en Colombia, una carta de invitación y de acusación e invitación a la defensa al presidente Uribe, y ha previsto en el programa específico del tribunal una presencia, que no ha sido notificada, pero está previsto el tiempo hasta el final de esta sesión, sea un representante de la Presidencia de Colombia para presentarse
en este auditorio. Quiero subrayar específicamente que todos estos procedimientos no son procedimientos sencillamente formales, son parte integrante de los estatutos del tribunal. Se hace todo el posible para garantizar efectivamente una presencia de las partes que son acusadas y en este caso específico evidentemente todo el tiempo que ha transcurrido ha sido más que suficiente para estar al día de los hechos y de las acusaciones y de las motivaciones de las acusaciones a las autoridades de gobierno y a las transnacionales. Desde los años 60, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos obligó a los gobiernos colombianos a adoptar una estrategia paramilitar para combatir ideologías disidentes, legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de los 80 y los 90 y se prolonga hasta hoy. Esos grupos paramilitares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión de la población civil, masacres colectivas indiscriminadas o selectivas, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas. Desde el principio del conflicto armado, la ayuda de los Estados Unidos de América así ha ido creciendo. Con el pretexto, en esos últimos años, de la lucha contra el narcotráfico, que tomó el nombre a partir de 1998 de Plan Colombia y se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El Plan Patriota y la consolidación del Plan Colombia persiguen los mismos objetivos. Con la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de seguridad democrática. El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto desde los primeros años. Para llegar a esos objetivos se utilizaron mecanismos o políticas que implicaban a la población civil en la guerra, redes de informantes, soldados campesinos, entre otros. Segunda. Se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que muchos organismos analizaron como una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La Ley 975 del 25 de julio del 2005, denominada de Justicia y Paz, permitió, a pesar de la anulación de varias disposiciones por la Corte Constitucional en el 2006, que los principales jefes paramilitares escapen a las sanciones incurridas por crímenes de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo del 2008 con la extradición de 14 de los jefes de la Autodefensa Unida de Colombia, UCE, que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes. La complicidad del aparato estatal, civil o militar, con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la justicia, que investiga actualmente decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo el propio primo del presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. Hoy en día, 37 parlamentarios están en la cárcel, entre ellos el hermano de la antigua ministra de Relaciones Exteriores. Entre las dos opciones posibles para el gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo, o profundizar la guerra contra la insurgencia y aliarse con los paramilitares,
se escogió claramente la segunda. Por la tribuna de estas audiencias desfilaron numerosas organizaciones de víctimas que develaron ante sus jurados aquella información que casi nunca traspasa las barreras de los medios masivos. En 1996, un informe de la Embajada de Estados Unidos afirmaba: la guerra ha minado la confianza de los inversionistas. A pesar de que esto no correspondía al altísimo nivel de inversión extranjera que había en este momento, sí determinó una nueva política por parte del gobierno colombiano que se caracteriza por el afán de generar seguridad, confianza y estabilidad para las inversiones extranjeras. Así se fue gestando una nueva estrategia que puso al Estado al servicio de las transnacionales, otorgó enormes ventajas a los inversionistas y recortó los derechos de los trabajadores y eliminó muchos derechos políticos. Esto tuvo su concreción en la llamada política de seguridad democrática, eje de la política del actual gobierno, y en el Plan Colombia, que permitió el incremento de la injerencia del control militar y político de los Estados Unidos en Colombia, que incluso se ha servido de empresas militares privadas basadas en un esquema de mercenariato internacional. Este periodo, que se extiende hasta el momento actual, registra las cifras más altas de inversión extranjera en la historia de Colombia. La transferencia de empresas estatales a inversionistas extranjeros no se ha realizado sin grandes mecanismos de corrupción. Según un estudio del Banco Mundial de principios de esta década, el monto calculado de la corrupción estatal en Colombia llegaba a 2.800 millones de dólares anuales. La toma de los mercados nacionales, de la infraestructura y de las finanzas por los capitales transnacionales ha estado acompañada por formas de violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados, y contra la población en general, usuaria de muchos servicios. Se aprobaron leyes lesivas contra los trabajadores, arrebatándoles casi todos sus derechos conquistados en muchas décadas. El marco de terror dentro y fuera de las empresas fue complementado por la acción de los grupos paramilitares y los servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un verdadero genocidio que ha costado la vida a cerca de 4.000 sindicalistas en un periodo de 20 años. El desplazamiento forzado a más de 4 millones de pobladores y la salida del país de 5 millones de colombianos. Mucho más sufrieron atentados, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas de muerte. En este marco de terror se introdujeron la contratación temporal y la tercerización, llegando a formas de semi-esclavitud. 32% de los trabajadores laboran hoy día sin ningún tipo de contrato. El 60% son informales y el 44% no tienen ningún tipo de seguridad social. Es un hecho que el derecho internacional se ha adaptado a los intereses de las transnacionales, como se evidencia en la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hay que señalar que muchas de las firmas transnacionales que operan en Colombia lo hacen en otros países con efectos similares. El Tribunal, a lo largo de las audiencias realizadas y a través de los numerosos testimonios orales y escritos recibidos, ha podido hacerse una idea de la magnitud extremadamente grave de las violaciones de derechos humanos en Colombia, hasta el punto de que puede hablarse de un cuadro generalizado de violaciones de la mayor parte de los derechos humanos respecto de muy amplios sectores de la sociedad.
Los hechos que a continuación se tratan se agrupan en 5 apartados: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derecho al medio ambiente, derechos colectivos de los pueblos indígenas y, por último, situación de impunidad. Derechos civiles y políticos. En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de violaciones de los derechos civiles y políticos, como son las siguientes. Derecho a la vida y a la integridad física. Entre junio y julio de 2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas al margen de los combates. Esto significa un promedio de 7,8 muertes cada día. El 75,1% de estas muertes se atribuyen a responsabilidad del Estado por perpetración directa, 14,1%, por tolerancia o apoyo a violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 60,9%. A la guerrilla se le atribuyen el 24,8%, 1.591 víctimas. En total, si se incluyen muertes en combate, la cifra se eleva a 20.102 personas, lo que supone 14 personas diarias. Los paramilitares asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, sumando un total de 3.005 personas asesinadas en ese periodo, de las cuales 678 niñas y niños y 52 defensores de derechos humanos. Entre enero y diciembre de 2007 se han registrado 131 episodios de lo que se conoce como falsos positivos, en los cuales se destruyó la vida de 211 personas, se torturó a 20 más y se hirió a otras 15. La llamada política de seguridad democrática, que promueve la implicación de los particulares en las tareas de seguridad, ha servido de caldo de cultivo a esta dinámica, diluyendo la distinción entre combatientes y población civil, esencial en el marco del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado. Pero además, el Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de vinculación entre la estructura del Estado de Colombia y la actuación de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar aquí la propia legislación que facilitó su creación, las numerosas declaraciones de miembros de dichos grupos y de miembros de las Fuerzas Armadas en que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones legales y actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad de sus integrantes. Numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos procedentes de fuentes intergubernamentales y no gubernamentales, así como distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo corroboran. En Colombia se han cometido numerosas masacres de conocimiento público, algunas de ellas en el marco de grandes operativos militares, como fueron la Operación Génesis en el Chocó y Urabá, o la Tormenta del Atrato en el Atrato, o el Borrasca 1 en el territorio del pueblo Sicuani, en el que actualmente se desarrolla el proyecto petrolero del bloque Capachos, propiedad de Repsol. Entre los numerosos líderes sindicales asesinados, de los que se ha hablado antes, se pueden citar como ejemplos a los miembros de Sintrami Energética, a los miembros de la USO, a los miembros de Sinaltrainal, a los miembros y dirigentes de Sintraelecol, entre otros. Un caso especialmente llamativo es el proceso de exterminio del grupo político Unión Patriótica, que hasta el momento ha causado un total de 2.350 homicidios, 415 desapariciones forzadas y 377 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, además de amenazas, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias. Si hubiera que elegir a una empresa especialmente implicada en todo este drama de muerte, tal vez la más significada sea Occidental Corporation, que opera en Colombia a través de sus filiales Occidental de Colombia y Occidental Andina, y que es comúnmente conocida como OXI. Esta empresa fue promotora del Plan para la Paz, la Prosperidad y Fortalecimiento del Estado, más conocido como Plan Colombia, beneficiaria directa de asistencia militar en el marco de dicho plan, posee pistas de aterrizaje que son utilizadas en los operativos militares y forma parte, como única empresa presente, de organismos oficiales de coordinación de toda la estrategia del Plan Colombia. Derecho a la libertad y a la libertad de circulación. En Colombia se estima que hay alrededor de 4 millones de desplazados internos.
Probablemente no es menor la cifra de las personas que han tenido que abandonar el país por motivos políticos o económicos. Se calcula que ese desplazamiento ha permitido la apropiación ilegítima de unos 4 millones de hectáreas, lo que equivale a 1/3 de la superficie cultivable en Colombia. Dichos espacios coinciden con las áreas de presencia paramilitar. En 1997, la población afrocolombiana de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, fue expulsada de su territorio por paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. El territorio colectivo de estas comunidades fue ilegalmente ocupado por empresas de monocultivo de palma africana, Multifruit Jura Palma o la maderera Maderas del Darién. La conexión de reconocidos jefes paramilitares con estas empresas es directa. Esta situación se ha agravado con posterioridad, siendo que en la actualidad las comunidades del Chocó denuncian la existencia de una campaña mediática de deslegitimación y tergiversación de la realidad, en virtud de la cual se pretende trocar los roles y colocar a las víctimas en situación de victimarios. La guerrilla también ha desarrollado una práctica de secuestros de personas civiles por razones económicas o políticas, una práctica que ha sido rechazada de manera clara por el propio movimiento de víctimas de los crímenes de Estado, que ha llamado a la guerrilla a reconsiderar estos métodos. Derechos de la mujer. Las mujeres han sufrido, como los hombres, las violaciones de derechos denunciadas en otros apartados. Pero no han faltado las violaciones específicas de los derechos de las mujeres, en especial de su derecho a la libertad sexual, mediante violaciones y otras agresiones sexuales, así como otras modalidades de maltrato. Es particularmente emblemático el caso de la masacre de Bahía Portete, donde fueron asesinadas mujeres del pueblo Wayuu, un pueblo caracterizado por su organización matriarcal y por la protección especial de que gozan las mujeres. Derechos económicos, sociales y culturales. En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como son las siguientes. Derechos sindicales. Se han expuesto ante el tribunal comportamientos de algunas de las empresas estudiadas que desbordan con mucho lo que podría ser una mejora de las condiciones que permitan mejorar la eficiencia económica. Por cuanto para el objetivo de incrementar los beneficios se llevan a cabo todo tipo de actividades legales, paralegales o directamente ilegales que ignoran de manera absoluta tanto los derechos de los trabajadores y de sus familias, consagrados en numerosos instrumentos internacionales, como el interés y respeto por las comunidades donde estas empresas operan. En efecto, se verifica una persecución sistemática de toda forma de actividad sindical, en el marco de una política de precarización del empleo y desguace de las redes de seguridad pública, mediante despidos masivos, tercerización de vínculos laborales para diluir la responsabilidad de la empresa principal. En este sentido, se destaca el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, incluido el asesinato de sus principales líderes ya descrito, y el aniquilamiento de Sinaltrainal en Cicolac Nestlé. Se ha demostrado también con claridad la simbiosis existente entre la estructura del Estado de Colombia y algunas de las empresas transnacionales analizadas, reflejada de manera muy visible en los flujos que se dan en ambos sentidos, de dirigentes estatales y empresariales. Casos como el de Nestlé son en este sentido muy indicativos. A pesar de la reiteración de las denuncias en este sentido, la vinculación entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares no siempre es evidente. Un primer dato que no puede ser casual es la considerable coincidencia entre el mapa de recursos naturales valiosos de Colombia, el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales y el mapa de las zonas controladas por los grupos paramilitares. En algunos casos, las evidencias son irrefutables, como es el caso de Chiquita Brands y de su participación directa en el tráfico de armas, con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. El tráfico de armas y la financiación de grupos armados ha sido también reconocida por otras empresas como Anglo American, BHP Billiton, Glencore, Multifruit, etc. En el caso de Unión Fenosa, los propios testimonios de paramilitares han confirmado sus tratos con estos grupos. En muchos otros casos, es la coincidencia o casi la sincronización entre las necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares la que lleva a pensar cuando menos en una colaboración informal. Así sucede cuando a la convocatoria de una huelga siguen las amenazas de los paramilitares, cuando los directivos de las empresas señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como colaboradores de la guerrilla, o como el caso de Nestlé en Valledupar, de ser los responsables del bajo precio de compra de la leche a causa de sus demandas laborales. Resulta extremadamente reveladora en este sentido la ausencia de condena de los crímenes
por parte de las empresas estudiadas y la abstención de ejercer cualquier presión a pesar de su fácil acceso al gobierno para exigir responsabilidades por dichos crímenes. Resulta indiscutible que estas empresas han utilizado métodos en sus relaciones con los trabajadores que alientan la violencia y, sobre todo, resulta claro que sus estrategias antisindicales se han beneficiado del clima de terror y violencia generado por los grupos paramilitares. Derecho a la salud. La falta de responsabilidad social de algunas empresas se ha puesto en evidencia a partir de los efectos de su actuación sobre la salud de las personas. Se han denunciado con insistencia efectos nocivos de la contaminación de aguas y de los suelos derivada de los procesos de producción de las empresas petroleras y mineras. Igualmente, se han denunciado numerosos casos de muerte y enfermedad como parte de los efectos de las prácticas de fumigación indiscriminada con glifosato llevadas a cabo por la empresa DynCorp con productos fabricados por Monsanto, que contaminan suelos, aguas y cultivos. También se han presentado casos que han sido llevados a las autoridades competentes y comprobados por estas, y que han demostrado prácticas que ponen en grave riesgo la salud de la población infantil, como es el caso del reetiquetamiento y reempaque de leche vencida por parte de Nestlé. Derecho a la alimentación. La situación de pobreza masiva en Colombia incide directamente en la posibilidad de alimentación, de tal manera que una gran parte de la población colombiana presenta altos grados de desnutrición y hambre. Ya se dieron antes algunas citas. Especialmente vulnerables son los niños, de los que 2,5 millones tienen una nutrición insuficiente. Hasta mediados de los años 90, 147 de cada 1.000 desnutridos de América Latina estaban en Colombia. A finales de esta década ya eran 173 de cada 1.000. Paradójicamente, ello coincide con grandes proyectos de expansión de cultivos para la producción de agrocombustibles, que al parecer pueden llevar a Colombia a encabezar la producción mundial. Un último aspecto a destacar es la pérdida de la soberanía alimentaria de las poblaciones autóctonas. Lo que antes obtenían del cultivo de la tierra, ahora deben adquirirlo con dinero. Esto también tiene una connotación cultural, por cuanto los cultivos y alimentos tradicionales son reemplazados por otros que se imponen como consumos nuevos y en algunos casos se trata de alimentos transgénicos. Derecho a una vida digna. El Estado ha renunciado a su responsabilidad en la prestación de servicios públicos y, lo que no es menos importante, en el control de dicha prestación por parte de las empresas a las que se ha derivado el servicio. Obviamente, el fenómeno del desplazamiento masivo supone en sí mismo la pérdida de la vivienda, difícilmente reparable cuando la mayor parte de los desplazados tienen grandes dificultades económicas en sus nuevos lugares de ubicación. El Chocó, por ejemplo, es una de las mayores reservas acuíferas del mundo y, en cambio, el 92% de la población carece de acceso al agua potable y depende del agua de lluvia. Sin llegar a esta cifra, el problema está generalizado, especialmente entre algunas de las comunidades indígenas. Derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente está reconocido en la Constitución Política de Colombia. No obstante, el Gobierno ha tratado de adoptar o ha adoptado una serie de leyes que priorizan la explotación de recursos, buscando la rentabilidad a corto plazo sin tener en cuenta los costos ambientales. Destacan en este punto la fallida Ley Forestal, el Código Minero, elaborado directamente por abogados de empresas transnacionales cementeras, Holcim, Cemex y Ladrillera Santa Fe, y la Ley 1152 de 2007 del Estatuto Rural. En la misma línea está el proyecto de Ley de Aguas, que consolida y amplía las concesiones y consolida el proceso de privatización. Son numerosas las denuncias de contaminación de suelos y de acuíferos superficiales y subterráneos, derivadas sobre todo de vertidos procedentes de explotaciones petroleras y mineras y de las fumigaciones masivas con productos altamente tóxicos. Ejemplo de ello es la destrucción de la laguna Lipa en Arauca o la degradación del río San Juan en el Chocó. Por otra parte, se han denunciado prácticas repetidas de Nestlé de contaminación de las aguas, entre otras los vertidos en el río Bujalagrande de hidrocarburos y químicos, material fecal y residuos de café a través de la planta de aguas residuales Petar. La misma situación se presenta con el río Guatapurí en Valledupar. Estos ríos desembocan en los ríos Cauca y Magdalena respectivamente y son dos grandes fuentes que surcan el país y presentan graves problemas de contaminación. También la pesca se ha visto seriamente afectada por la contaminación de las aguas, dificultando las formas de vida tradicionales, por ejemplo, en el caso del pueblo de Taganga.
La política de expansión intensiva de la palma africana, planteada como monocultivo industrial, conlleva la deforestación, la destrucción de selvas tropicales, la extinción de cientos de especies. Se está sustituyendo un ecosistema de biodiversidad natural por un ecosistema uniforme. El mismo efecto está produciendo la expansión del área petrolera y la fumigación de reservas ecológicas o parques nacionales naturales. Derechos colectivos de los pueblos indígenas. La situación actual de los pueblos indígenas, tal como lo demostraron a través de las denuncias, pruebas e informes de expertos, evidencia que existe un proceso de exterminio, que no solo ha sido físico, sino también cultural, espiritual, ambiental, social, político y económico, debido a que las políticas del Estado, de manera directa y en otros casos a través de las transnacionales, han instaurado un régimen de expropiación territorial, violación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, desconocimiento de las formas de gobierno, autonomía y autoridad propia, así como también han roto el equilibrio y la armonía que desde sus leyes de origen deben existir entre el ser humano y la naturaleza. Las agresiones materiales e inmateriales contra los pueblos indígenas violan ese equilibrio, dispersan lo espiritual en los territorios, desconocen las leyes de origen, profanan los sitios sagrados o de pagamentos, les impiden cumplir con los mandatos dados desde el origen por sus padres espirituales. El derramamiento de sangre contamina sus territorios y genera desequilibrio espiritual y ambiental. De acuerdo a las valoraciones expuestas por las autoridades indígenas, desde sus leyes naturales, la expedición de concesiones, licencias o permisos de exploración o explotación de los recursos naturales del suelo, el subsuelo, animales, plantas, peces, minas, aguas, aire, piedras, conchas, mares, que son elementos que tienen espíritu, ocasionan desequilibrio y genera graves e irreversibles consecuencias culturales, espirituales y ambientales. En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como son el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, que se materializa en la negación del reconocimiento de algunos pueblos indígenas como tales, en la ausencia de un reconocimiento automático de las cédulas emitidas por la Corona Española o la posesión histórica de la tierra, en la prolongación sin resultados efectivos de los procedimientos de legalización de los resguardos, agravada por la política gubernamental de no autorizar nuevos resguardos. Actualmente existen más de 400 solicitudes de constitución de resguardos ante la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio del Interior. Además, el Gobierno de Colombia, pero también otros actores armados y sectores económicos nacionales y transnacionales, participan de distintas maneras en el despliegue de estrategias que tienen como objetivo la expulsión de los pueblos indígenas fuera de las zonas de interés económico para facilitar su explotación a las empresas, en su gran mayoría transnacionales. Entre esas estrategias se puede destacar la adopción de leyes nacionales ya citadas incompatibles con los derechos de esos pueblos, la utilización de la violencia y de las amenazas, del terror contra personas civiles por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio de empresas transnacionales, como una situación generalizada entre los pueblos indígenas, tanto para limpiar el territorio antes del inicio de actividades económicas como para reprimir las expresiones de protesta contra las mismas. La militarización del territorio, que acostumbra a ir acompañada de limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y de problemas de abastecimiento. La ocupación de otras extensiones de territorio para la introducción a gran escala de la palma africana. La destrucción, en fin, de formas de vida tradicionales como la agricultura, la pesca, la caza, a causa de la explotación de los recursos y la contaminación antes citada. Derecho a la propiedad colectiva sobre sus recursos naturales. Se produce un saqueo de los recursos naturales en los territorios indígenas, tales como gas, carbón, minerales, petróleo, madera y biodiversidad, que no parece tener límites, con una absoluta falta de consideración sobre el impacto ambiental y con el objetivo de la consecución del mayor lucro en el menor tiempo posible. La destrucción de cultivos, de la pesca y del ganado a causa de la fumigación indiscriminada ha afectado gravemente a 105 territorios indígenas entre 2000 y 2006. La acusación de la comunidad Agua sobre fumigaciones con glifosato ha señalado que la aspersión aérea no discrimina entre cultivos lícitos e ilícitos. El agroquímico utilizado a estos efectos es el Roundup, cuyo agente químico es el glifosato elaborado por la empresa Monsanto. Pero lo que es más significativo, la fumigación con frecuencia no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país.
Prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca en un 20% en 2007. La contaminación de aguas y suelos y la destrucción de flora y fauna como consecuencia de la explotación de recursos de las fumigaciones. El saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia a través del proyecto Genoma Humano. En efecto, en Colombia, un equipo de investigadores del Instituto de Genética de la Universidad Pontificia Javeriana realizó colecciones de ADN en poblaciones indígenas. Los equipos, en alianza con científicos norteamericanos, se presentaron como misiones médicas en poblaciones indígenas marginadas, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la mayoría de regiones indígenas del país. Con las muestras de sangre colectadas, los investigadores extrajeron, almacenaron y transfirieron a laboratorios extranjeros el ADN de las poblaciones indígenas muestreadas. No se siguieron protocolos para obtener el consentimiento informado previo. Nunca se informó qué estudios se realizarían con las muestras. Mucho menos se dijo que los materiales serían transferidos fuera del país y podrían ser objeto de patentamiento. Derecho al autogobierno y a la autonomía cultural. A pesar de que la autonomía política y administrativa, así como el derecho a mantener su propia cultura, están reconocidos por la Constitución de Colombia y por el derecho internacional, se practica un desprecio deliberado de las estructuras de organización y de la autoridad de los representantes indígenas. En este sentido, cabe destacar que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 específicamente reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, que a su vez contiene el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas y el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas y jurídicas. Es destacable la ausencia de respeto a los lugares sagrados, con irrupciones de actores armados